Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Listas las reglas para la negociación. El Ministerio de Trabajo, las centrales obreras y los empresarios acordaron hoy el calendario y las condiciones en que intentarán acordar el nuevo salario mínimo. Hablaremos de este proceso con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. A apoyar a San Andrés. El sector hotelero pidió a los colombianos apoyar a los isleños que viven en su gran mayoría del turismo. Ahora más que nunca piden que la gente visite el archipiélago como forma de solidaridad con estos compatriotas afectados por el huracán Iota. Piden viajes con cupo completo. Los transportadores intermunicipales le pidieron al gobierno que desmonte el límite de aforo de pasajeros, el cual les obliga a viajar con máximo 50% de su capacidad. En segundos veremos las razones. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con un tema que le interesa a millones de colombianos y a miles de empresarios: la negociación del salario mínimo para el próximo año. La negociación tiene ya un calendario y unas reglas claras de juego. Para hablar de todo este tema, saludo a esta hora de la noche al ministro de Trabajo, al doctor Ángel Custodio Cabrera. Ministro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, un cordial saludo para todos los televidentes que nos observan a esta hora de la noche. Ministro, antes de hablar del salario mínimo, lo veo bien. ¿Cómo sigue de salud? Ya mejorcito, hoy he estado muy bien, gracias a Dios. Sigo en la cuarentena, no puedo hablar mucho, pero estamos aquí haciendo la tareita. Tranquilo. Pero bien, mucho mejor. Tranquilo, ministro, antes le agradecemos por atendernos estos minutos aquí en Signo Pesos. Lo que pasa es que el tema es bastante importante. Bueno, ¿cómo quedó el cronograma? ¿Cómo quedó el calendario para las negociaciones del salario mínimo y ese incremento que debería darse para el próximo año? Bueno, arrancamos hoy, se instaló la mesa de concertación laboral, la cual los empleadores y los trabajadores por el otro lado y el gobierno nacional con todas sus instituciones diseñamos ya el calendario. En primer lugar, arrancamos en forma la primera semana de diciembre. Mientras tanto, en estos días se harán consultas, se mirarán expertos, se va a crear un día exclusivamente para escuchar a gente especializada a solicitud de los gremios, a solicitud de los trabajadores, y la idea es terminar el 18 de diciembre para tomar una decisión. Se acordó también discutir otros temas y analizar la atipicidad de esta discusión del salario mínimo, porque no es lo mismo en época de pandemia o en época normal, sobre todo con muchas actividades en parálisis total. Si el 18 de diciembre no logran un acuerdo, una concertación, ¿habrá un plazo extra? Vamos a hacer todo lo posible para que lleguemos ese día a una situación, pero efectivamente puede ser 18, máximo el 21 de diciembre, existen esos 3 días como posibilidades, pero haremos los esfuerzos para que termine el 18 de diciembre. Ministro, usted acaba de mencionar que estamos en un momento atípico, ¿no? Esta negociación del salario mínimo es tradicional cada fin de año, pero pues nunca antes nos había tocado en medio de una pandemia. ¿Qué deberían tener, y usted como conciliador de las dos partes, qué deberían tener en cuenta de lado y lado los empresarios para que ojalá tengan en cuenta también esta crisis por la que estamos viviendo y logren un acuerdo? Sí, en primer lugar, repito, no es la misma productividad con pandemia o sin pandemia. La inflación es diferente, la caída de los ingresos de la nación es diferente, la caída de sectores productivos se notó a cuadra, no es todo el sistema, no es todo el mundo operando normalmente, o sea, hay actividades full trabajo, otras no, por eso hay que mirar todo ese contexto que está ocurriendo. Hay propuestas que indican, ministro, que se plantean incrementos desde el lado de los trabajadores superiores al 13%, y he escuchado inclusive al otro lado empresarios diciendo o analistas que no debería haber incremento en el salario mínimo. Si eso se llega a dar, pues no habría concertación y el gobierno tendría que entrar a decretar el mínimo para el siguiente año. De todas formas, ¿usted cree que habrá ajuste, habrá incremento? No, tiene que haber una propuesta de las dos partes y del propio gobierno nacional en ese sentido. Lo que buscamos es, repito, hay que analizar la situación actual y cómo la podemos proyectar el otro año.
y que cualquier decisión que se tome debe estar encaminada en reactivación económica y en conservar y generar nuevos puestos de trabajo. Por eso no es tan fácil esta decisión, pero estaremos colocando todas las herramientas, todos los estudios necesarios para que esto funcione y sobre la mesa todas las posibilidades. Desde las centrales obreras plantean que si el empresariado no puede, porque también entienden la crisis por la que han vivido las empresas este año en medio de la pandemia, si no pueden con un incremento superior al 10%, plantean que el gobierno con el presupuesto de la nación financie un poco ese ajuste. ¿El gobierno ha pensado, ha considerado esa probabilidad? Estamos analizando todas las situaciones que ya se plantearon y obviamente es una discusión al interior del gobierno ese tipo de propuestas, pero repito, no se descarta cualquier situación porque aquí estamos es para buscar la mejor salida para el país, buscar conservar los puestos de trabajo y lo más importante, que Colombia sienta de que el gobierno está al lado del trabajador. O sea, diálogo social es lo más importante en este momento. Ministro, ¿cuántos colombianos ganan el salario mínimo? Cerca de 4 millones de colombianos. Por eso esta negociación es tan importante. Y usted que ya los tuvo cara a cara hoy, tanto a los líderes gremiales como a los líderes de las centrales obreras, ¿ve un buen ambiente para este año tan atípico? Bueno, virtualmente, porque una de las decisiones que se tomaron fue esa, que se avanza en negociaciones virtuales y por lo menos una reunión presencial para ya una toma de decisión final. No, vamos a ir avanzando. Esto siempre ya uno tiene la mecánica y sobre todo lo más importante, ya las centrales obreras hicieron un planteamiento, ahora toca con los empresarios y el propio gobierno analizar ese planteamiento. Ministro, una última pregunta. El llamado a las centrales obreras, pues se vienen unas manifestaciones en los próximos días, van a salir a la calle nuevamente y seguramente dentro de las peticiones estará un buen ajuste en el salario mínimo. El llamado para los empleados en estos momentos de tantas tensiones, tanta polarización, pero también de tanta unión que necesita el país para salir adelante después de esta crisis tan histórica. Sí, el llamado es, iniciamos la mesa de concertación laboral. Entonces, hablar de paro de actividades y demás, pues obviamente están en su derecho a hablar a otros temas que requieren, que ellos consideran que deben protestar, y por eso hoy dejé muy claro que estamos en la mesa de concertación laboral, no hay ningún tema vedado y lo más importante, discusión abierta y diálogo social. Y el llamado también para los empresarios, ministro, porque de todas formas un ajuste salarial interesante pues generaría un mayor consumo, tal vez eso le aportaría a la dinámica de la economía de ciertos sectores. Claro, hay de todo, por eso le digo, esto se inicia y hay gente que le ha ido bien, a otra gente que no, y a otras personas que perdieron su puesto de trabajo y cerraron empresas. Por eso el panorama hay que cogerlo como un todo y buscar lo mejor para los colombianos en el año 2021. Pues ministro, buenas noches, muchas gracias, cuídese mucho y estaremos hablando muchas veces antes de finalizar este año porque es uno de los temas económicos más importantes antes de culminar este 2020. Que tenga una feliz noche, ministro, gracias. Gracias, lo mismo, Víctor. Un cordial saludo para todos. Sin duda, una de las noticias económicas más importantes del día. Ya se establece entonces el cronograma para las negociaciones del salario mínimo. Precisamente sobre este tema, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, señaló que la propuesta de las centrales obreras sobre un incremento del 13% es desorbitante y llamó a la prudencia al concertar este reajuste. Tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos este año en la negociación y concertación del salario mínimo. Tenemos que preocuparnos más por los desempleados que por quienes aún conservan su empleo. Eso implica que con una inflación que no va a llegar a más del 2% y con una productividad negativa por el crecimiento económico negativo de este año de cerca del 9%, pues obviamente esa prudencia no puede ir más allá de darle un valor adicional de capacidad de consumo de los salarios a la negociación, pero no irnos a unos niveles semejantes a los del año pasado ni el año anterior, donde fue bastante generoso y de esa manera poder cuidar los costos de las empresas si queremos recuperar todavía parte de los 2 millones de desempleados que continúan en la calle.
Cambiamos de tema aquí en Signo Pesos. Uno de los sectores de la economía que ha tenido un fuerte impulso después de la reactivación es el de la construcción de viviendas. Se han visto ventas históricas de vivienda en meses de pandemia. Un nuevo estudio de oferta y demanda arroja que es una de las principales inversiones de los colombianos a corto plazo. 350.000 personas en Bogotá y en Cundinamarca tienen la intención de comprar vivienda en los próximos 12 meses, pese a los rezagos que pueda dejar la pandemia. Así lo revela el estudio de oferta y demanda hecho por Camacol, el gremio que agrupa a las constructoras del país. Este mercado sigue a la expectativa. Casi 300.000 personas en Bogotá hoy se encuentran buscando vivienda y casi 45.000 en Cundinamarca, lo que nos permite encontrar alternativas para toda clase de familias a la hora de encontrar su vivienda propia. Los capitalinos buscan principalmente en Engativá, Fontibón, Kennedy y Suba, mientras que los habitantes de Cundinamarca buscan en Chía, Madrid, Girardot y Soacha. Hemos mirado también el perfil de los compradores, que muchos de ellos están entre los 36 y 50 años. ¿Qué tipo de características están buscando? Según el estudio, entre las principales razones que exponen los potenciales compradores para buscar vivienda están no seguir pagando arriendo, arrendar, las facilidades de pago y el acceso a los subsidios, entre otros. Y pese a la pandemia, durante el último año, el 40.7% de los compradores hizo mejoras a la vivienda nueva con una inversión promedio de 20.2 millones de pesos. Regresamos a Signo Pesos. El gremio hotelero hizo un urgente llamado a los colombianos para regresar a las playas de San Andrés. Empresarios del sector aseguran que el paso de Iota por la isla no causó daños categóricos que impidan la operación de los hoteles, pero sí impactaron gravemente a la gente que vive de esta actividad. El archipiélago de San Andrés vive la peor tragedia de su historia. Una crisis creciente que comenzó con una pandemia que por meses puso en jaque su principal sustento, el turismo. San Andrés prácticamente estuvo cerrado desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, que iniciaron vuelos, y por supuesto ahora con el huracán, pues la situación es dramática para todo el sector turístico. Un sector que representa el pilar de la actividad económica del departamento. El 38% del Producto Interno Bruto de San Andrés depende del turismo. Los empleos se cuentan por miles en la isla, prácticamente toda la isla vive del turismo. En el caso nuestro de la hotelería, pero alrededor del turismo pues están los lancheros, los taxistas, los guías, los buzos, en fin. Efectivamente nosotros tenemos 931 trabajadores en la isla y pues tenemos nuestros 6 hoteles, más de 1.009 habitaciones, y pues ahí tenemos que concentrar nuestra actividad en esta recuperación. Una recuperación que por fortuna para San Andrés será mucho menos compleja que la de Providencia. Que hay gente muy golpeada, hay hoteles muy golpeados, pero no es tan grande la devastación. O sea, son tejas, son ventanas, hay casas de gente que tenemos que ayudar y que tenemos que ser muy solidarios, todos los colombianos, con la isla. Y tras asegurar que gran parte de los hoteles están en la capacidad de recibir y atender a los turistas, hacen un llamado a que la solidaridad de los colombianos también se exprese en visitas a la isla. Mira, yo la verdad creo que la donación más importante a las islas es el turismo. Un paquete promedio a la isla que vale 1.200.000 pesos más la entrada a la isla, más los 300.000 pesos que se gasta un colombiano comprando chucherías y comprando temas importantes en la isla, es la mayor contribución que los colombianos pueden hacerle a las islas en este momento. Nos toca echar para adelante y sencillamente darle continuidad al proceso, proteger el trabajo, proteger a nuestros empleados, proteger el desarrollo y concentrarnos en eso, en el desarrollo del turismo en Colombia. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, le pidió al gobierno nacional otorgar a los empresarios del sector créditos con periodo de gracia, donde por un año no tengan que pagar ni intereses ni abonos al capital para salir de la crisis y finalmente decir que después de la tormenta llega la calma. Y tras conocerse el reporte sobre la caída de la economía durante el tercer trimestre, las agencias de viajes se pronunciaron sobre el impacto registrado en este sector puntualmente. Esto explica la presidenta de ANATO, Paula Cortés. El reciente informe del DANE sobre la muestra trimestral de las agencias de viajes pues refleja aún más la grave situación que se encuentra el sector turístico, en especial las agencias de viajes, en lo que tiene que ver en la muestra trimestral con el empleo, con una disminución del 26% y por supuesto en los ingresos nominales negativos a un 90%.
Sin embargo, hemos venido trabajando de la mano estos meses después de la reapertura, después del mes de septiembre. Estamos encontrando una gran iniciativa y incentivando los viajes para que los colombianos no solamente viajen por Colombia, sino que también retomen los viajes al exterior, algo también muy importante para buscar ese equilibrio de turismo que tenemos en Colombia. Seguimos trabajando de la mano del gobierno nacional y estamos seguros que con todos los incentivos que estamos buscando en la ley de turismo para adelantar, para mantener todos los decretos reglamentarios, pues vamos a lograr tener una reactivación un poco mejor y poder cerrar este año mejor de lo que pensábamos hace un par de meses. Más información, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, puso en marcha una serie de mercados campesinos que desde hoy y durante varios días estarán abiertos en diferentes puntos de Bogotá. Todo para ayudar en los ingresos de los pequeños productores de las zonas rurales de la capital. Dentro de la estrategia de agricultura por contrato, hoy estamos reactivando nuestros mercados campesinos. En esta reactivación segura, que ya podemos estar en la calle, que ya podemos abrir establecimientos de comercio, estamos haciendo nuestro primer mercado campesino después de esta reactivación segura. Pero los invitamos que también el día 21, el sábado, que es día de mercado, podamos estar en diferentes zonas de Bogotá con mercados campesinos donde usted va a comprar fresco, donde va a comprar directamente del campesino para llevarlo a la mesa. Vamos a estar en Usaquén, en el centro, en Alcalá, en la plazoleta de Lourdes y en el Salitre. Entonces, invitamos a todos los bogotanos, a los cundinamarqueses, a los turistas que lleguen, que puedan realizar estas compras. Los transportadores intermunicipales le pidieron de nuevo al gobierno que levante la restricción de viajar con máximo el 50% del cupo de pasajeros. Advierten que los costos operativos no son compensados con lo que les ingresa por pasajes. Además, advierten que necesitan con urgencia comenzar a recuperarse en esta temporada de fin de año que se avecina. El transporte intermunicipal de pasajeros está atravesando una de las crisis más grandes de toda su historia. Llegamos a unas pérdidas cercanas a los 2 billones de pesos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con todas las condiciones de bioseguridad que estableció el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte. De igual manera se ha solicitado la revisión de esas condiciones de bioseguridad. Estamos preparados para asumir el reto que significa esta temporada, tanto de los meses de diciembre y enero, donde se va a cumplir con esos protocolos en el distanciamiento, tanto en terminales como en vehículos, y se va a garantizar la prestación de un servicio en unas condiciones que le permitan a los usuarios tener un viaje tranquilo en estas festividades que se avecinan. De igual manera, la recomendación que hacemos es no usar los medios ilegales e informales que no dan las garantías a los usuarios. Por parte del gobierno, se necesita una política de estímulo para este sector. Y el viceministro de Energía, Miguel Lotero, reveló hoy varias cifras que muestran los avances en la recuperación de este sector. Esto dijo en su reporte. Nuestro informe semanal de Mina de Datos nos sigue dando señales de que la reactivación sostenible de Colombia sigue avanzando por muy buen camino. En esta oportunidad quiero destacar que el nivel de los embalses de la generación de energía llegó a 74.6% el 16 de noviembre. Esto significa que logramos la meta que nos habíamos propuesto de llegar a un nivel del 70% al 30 de noviembre de manera anticipada. Este nivel de los embalses nos permite afrontar posibles temporadas secas en el futuro cercano, con un sistema energético confiable que estará listo para atender la demanda de energía eléctrica que viene recuperándose del choque por la pandemia generada por el COVID-19. También quiero resaltar los logros en cobertura de energía eléctrica que octubre de 2020 alcanzan 96.8% en Colombia. Durante el gobierno del presidente Iván Duque hemos llevado el servicio de energía eléctrica por primera vez a más de 36.200 hogares, mientras que en gas combustible por redes la cobertura en el país era del 74.6% al cierre del segundo trimestre de 2020. En este gobierno, por supuesto, hemos logrado un aumento en la cobertura cercana al 8%, lo que significa que más de 720.800 hogares, principalmente de Arauca, Nariño, Caquetá y Putumayo, ahora tienen acceso a este servicio. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 800.000
y corresponde al número de empresas beneficiadas con créditos de redescuento y con las garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías a través de líneas especiales de financiación. Esto ha ayudado a salvar y fortalecer a la mitad de las empresas del país y ha permitido preservar 1 millón de empleos. El reporte es del Ministerio de Comercio de Colombia. Llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablar de negocios relacionados con licores y no lícitos, sino ilícitos y todo lo que ha pasado con su consumo durante la pandemia. La firma de investigación de mercados Euromonitor está lanzando un informe con datos interesantes sobre el tema en América Latina y, por supuesto, Colombia. Para empezar, en la región, el comercio ilegal de las bebidas espirituosas, es decir, ron, vodka, whisky, ginebra, aumentó 9,7% durante la pandemia y para el final de este año, ese mercado ilegal será de unas 750 millones de botellas de 1 litro. Hay varios factores que impactan el consumo legal, por ejemplo, las restricciones de acceso a canales formales de venta impuestas por los gobiernos de cada país. Y mire lo que pasa con Colombia, es el país con mayor porcentaje de crecimiento de consumo de licor ilegal, con 10,6% comparado con los niveles de 2019 y el resto de países de América Latina. Esto termina afectando las finanzas de los departamentos. Juan, ¿qué ha llevado a ese aumento aquí en Colombia? Pues Víctor, se ve en Colombia que a pesar de la pérdida en el ingreso, la inestabilidad económica, la gente sigue tomando trago y busca productos de menor costo. Con eso pues se han abierto nuevos canales de distribución, entre ellos pequeños comercios, el comercio electrónico e incluso aplicaciones de entrega. Ya no son los bares y discotecas el único canal para la proliferación del mercado ilícito. En Colombia, ese mercado ilegal de bebidas alcohólicas supera los 2 billones de pesos y del 100% del mercado de las bebidas alcohólicas, más del 20% es ilegal y el que más pesa es el del contrabando. La brecha del precio entre el licor legal e ilegal puede llegar en algunos casos al 20% o incluso más. Y esta, pues es, Víctor, la moda de hoy sobre licores ilegales esta vez y cómo la pandemia aumenta su consumo, y es Colombia donde más crece también este consumo en América Latina. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.647 pesos con 73 centavos. Subió 12 pesos con 54 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,03%. Se ubicó en $44 con 20 centavos por barril. El precio interno del café colombiano también subió y quedó en promedio para mañana a 1.100.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia también subió 0,31%. La acción más valorizada fue la del Fondo Bursátil Global Colombia Select, con una ganancia de 2,26%, y la acción que más cayó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 4,46%. Más información, la cercanía del tercer día sin IVA es prácticamente el inicio de la temporada de fin de año para el comercio. Por eso, los establecimientos se alistan para aprovechar y vender cuanto puedan. Esto explica el director de FENALCO Bogotá y Cundinamarca, Juan Esteban Orrego. Este sábado 21 de noviembre tenemos el tercer día sin IVA del año. Además tendremos Bogotá Despierta, el primer Bogotá Despierta en este año de pandemia. Es un día lleno de oportunidades porque además muchos establecimientos comerciales van a hacer un esfuerzo y van a tener su madrugón, de tal forma que las personas que vayan a hacer compras físicamente pues no encuentren aglomeraciones, puedan disfrutar de este día sin IVA. Además todos aquellos que recibieron la prima con antelación, empleados públicos, y muchos empleados de empresas que hicieron un esfuerzo grande por pagar esa prima con antelación van a poder disfrutar con tranquilidad. Además, electrodomésticos y tecnología que solo se pueden vender por comercio electrónico van a poder hacerlo las 24 horas, desde las 0 horas hasta las 24 horas. Entonces, es una oportunidad para iniciar el diciembre, para reactivar la economía y hacer compras con un 19% menos de lo que normalmente se tiene que pagar. Hay que aprovechar.
Tercer día sin IVA este sábado y también Bogotá despierta. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Durante la primera quincena de noviembre, la que acaba de terminar, se vendieron en Colombia 7.443 vehículos nuevos, lo que significa un 18% más que en la primera quincena de octubre. Y se vendieron un total de 23.915 motos nuevas, lo que significa un 8% menos que en la primera quincena de octubre, pero más de las que se vendieron en el mismo periodo del año 2019. Fenalco y la ANDI destacaron que todo esto se traduce en un buen comportamiento de las ventas de vehículos nuevos que se están recuperando a buen ritmo. Ese es el mensaje de estos dos gremios. Se está recuperando este mercado a buen ritmo después de la crisis derivada por la pandemia por allá en los meses de abril y mayo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.